Island... No, return... Joder. Return to Monkey Island. Return to Monkey Island. No sé cómo se pronuncia nunca bien, pero bueno. Ahí está. Pero lo han metido en el Game Pass y eso que estuve a punto de comprarlo, pero mira, me ha venido bien. Desde pequeño siempre he querido ser un pirata, lo sé. Guybrush, te conozco, yo te conozco, se lo dejo. Esto lo hago para la gente que no te conoce. ¿Ves? Island, se dice Island. ¿Ves, tocaré? Yo es que tengo muy mala pronunciación en inglés, también te lo digo. O sea, más o menos yo me apaño hablando con la gente. Creo que, no sé si me tengo que poner al medio, abajo, porque estoy viendo que los subtítulos salen arriba. Me pongo aquí, a ver si hay. Molesto menos. Ay, pero... pero es que esto de los subs y tal... Ni siquiera está actualizado. Ahora somos 14 gracias a Mundos y todo de ayer. Porque no lo he abierto, pero como lo quité, pues lo quito. Pues tiene sentido que siga ahí. Ya está. Me quedo aquí. Ay. Así no tengo que estar actualizando. Joder, cada vez que pincho, tío, en el OBS se me va para la izquierda el juego. Cuéntame más. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Tenías que demostrar 3 pruebas tu valía. Una era la búsqueda de tesoros, que en este caso encontramos una camiseta del Monkey Island. Otra, demostrar que sabías pelear, pero que esto iba con insultos, como decía. Y luego otro era conseguir algo de la gobernadora Marley, que era como nuestra pareja en el juego, pero creo que luego nos dejó o algo así. En los juegos siguientes, algo me suena. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Sí, se llevaron el pirata LeChuck, que es nuestro villano en esta cosa. Se llevó directamente a la gobernadora secuestrada. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. Sí, era una isla increíble que era muy difícil de encontrar solo haciendo una poción mágica en la que tenías que llegar. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Yo, de retomar el ejercicio, yo no hice nunca. Yo hace poco empecé a hacer ejercicio también antes de venir a los directos. En vez de las 7:30 empezaba a las 8 para tener esa media horita y tal para intentar hacer ejercicio en casa y tal. Y me jodí la pierna porque mi hija en una partida de bolos me tiró un bolo encima del pie, no pude hacer ejercicio y luego me ha costado volver a entrar. Y tengo ahí un gimnasio online pagado para no estoy usándolo. A ver si me pongo otra vez. Pero si me pongo no voy a tener tiempo, si es que no me da tiempo la vida para todo. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. The Big Whoop. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Hostia, lo de Elaine convertida en estatua de oro no me suena de nada ya, ¿eh? This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Se casaron. Vale. Man. This was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Pero, ¿cómo que es su novia? Si estaba casada. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Esto ya no sé si se lo está inventando o son de juegos que yo ya no he jugado porque eran los últimos aquellos raros. Here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Sí. Conseguir más papel para el resto de mis aventuras. Vale. Bueno, pues esta es un poco la historia que nos ha traído hasta aquí, ¿vale? O sea, para quien no lo sepa, esta es la historia que nos ha traído hasta aquí. Y ahora ya, pues, quiero empezar. Toda la historia y diversión, pero con puzzles casuales para los jugadores atareados. A ver, yo soy un jugador atareado, ¿sabes? Pero... tampoco quiero, tío, ponerme a jugar en el modo fácil, ¿no? Es que pone puzzles casuales, tío, y en el otro puzzles, tío. Es que no sé qué hacer, porque no quiero quedarme atascado y que diga a tomar por culo, no sé qué coño hacer, pero tampoco quiero jugar en el modo fácil, ¿vale? Modo daño, no, por favor, ¿cuál es el modo daño ese? Es que yo a veces me quedo atascado, tío, y tampoco quiero... ¿sabes? Pero modo normal no hay, ¿sabes? O sea, me vas a ir al modo chungo. Modo difícil. Es que, a ver, son puzzles, ¿sabes? El fácil sería el modo daño. Vale, modo difícil. Vamos a ver. Yo de verdad...
Comienza una historia inesperada. Bien. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Son dos niños jugando a que son el pirata de Chuck y no sé qué, ¿no? What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. O sea, a mí este tipo de caricaturas... Let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys. Could you stop following us? It's creepy. Dais mal rollo, sí, un poco. Come on, I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I never had one of those. Escorbutifarras. No sé si es No way. butifarras con You have to try escorbuto. one. It's the best ¿O qué thing coño you'll es ever eso? eat in your life. No fooling. Wow. Voy a bajar un poco la música. No sé dónde coño se va el I menú. once got Aquí. Vale, porque está muy alto, tío. Estoy viendo los volúmenes. Hostia, tampoco te flipes. Ahí mejor. Porque si no, no se me oye a mí, ¿ves? Y yo me estaba quedando sordo. Vale. Guardamos. Importante, no sea que nos vayan a matar ahora. Scurvy dog that was bigger than my head. Sounds real. Parece de verdad. Sounds real. Muy bien. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Vale, mirar en el barril. Some places you go have scurvy dogs with cheese. Que ya sé, pero yo quiero investigar las cosas. Hacer trastadas o Chucky tiene buenas ideas. Hacer Hey, trastadas. Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Ah. Venga, vamos primero a por las escorbutifarras esas. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Chiste un poco... Pedir al dependiente o menudo gafotas. Un poco de respeto al dependiente. Better have money. Pues no mucho. Yeah, we've got all kinds of Seguro que no. Unos patapollos fritos. Una garra de grog. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me Este es one. tonto. También te digo. Please? Can't you spare something for a couple of hungry Un poco kids? tonto sí que es, ¿no? Así, va, intentan poner cara de Listen up, you santos. little moocher. Let me tell you something. Sonrisa, sonrisa. No me gustan los niños, ni la vida en general. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids Eso sí, a day también es coming cierto, and ¿sabes? wasting my Tampoco, time o sea, trying tampoco to va a get me trabajar to gratis give para free ti. food. I guess Pues nada. never mind. Hey, I know. Let's look for change in the Vamos a outhouse buscar across the monedas en la way. letrina de Coins fall out of enfrente. people's pockets when they sit down in there. I once had the hiccups for 4 days. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do Más te that. vale. Ah, o sea, I me la got puedo the llevar. leg from the last kid who didn't bring back the key. O sea, It's locked.
Good thing I've got the Ah, key vale, in my era la pocket. llave encima de la letrina. Ahí está. Good. You unlocked it. ¿Qué es esta pieza de It isn't a metal? piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. ¿Vale? That's called a slug. It's like a fake coin. O sea, yo no sé qué más asco, lo que hay aquí dentro o lo que sale por aquí fuera, de verdad, ¿eh? Olerla. ¿Por qué quieres oler la pringue? Pero es que en este juego hay que hacer de todo. Please wash hands Lavarse before las leaving manos, sí, the outhouse. mis cojones. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. I don't see any coins. Not real ones, anyway. I dare you to pick up that slug. Gross. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Gross. Ah, todo eso. No, que va. Si no es de ayer, si lleva 2 semanas, todavía no me ha contestado. Todavía no me ha contestado. Hoy tiene... Joder, otra vez se me ha movido de sitio, tío, porque me han escrito, tío, al WhatsApp. Pensar en la chafla, no, arráncala. Fake coin is almost as good as a real coin. ¿Vale? Ok. I can stand on my head without using my hands. Buscar monedas en la I don't see any porquería. coins, and I'm not putting my hands in that. Ya, es que a veces hay que revisar aquí cada esquina, porque en cada esquina meten cosas, ¿sabes? Vale, pues salimos. ¿Qué pone aquí? Don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. O sea, que no hay quien lo lea. Pues vaya mierda, o no sabes leer o el tío no sabe escribir. Una de dos. It says, return outhouse key when finished, or else. Devuelvo la llave. Hey, look, I'm returning the key. You want a medal? Now what? Pues las escorbutifarras estas. Sure. If you give me a piece of 8. What can we get with this? No sé si era lo mejor meterlo en la boca. Piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. No sé si era lo mejor. Take 'em, boy. Lleva pelos. Habéis visto que tiene pelos. Just kidding. Here's yours. Una mosquita. De verdad, señor dependiente. No sé si era mejor comer de la letrina, ¿eh? What do you want to do now? I don't Hostia, know. colega. What do you want to do? I want to say 2 scurvy dogs at the same Venga. time. Sí, sí, ahora vais a necesitar la llave de la letrina también, pero seguido. O sea, estoy seguido, seguro que lo vais a necesitar. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Leer el letrero. Exposición que ya no está. Mirar en este barril. O sea, entonces hay una rata tomando el sol, ¿o qué? Let's Puerta not siniestra. Go back there again. Vale. We'll just get yelled at. Para, pa. Vale, de momento aquí no hay The más. tooth in the back. I can feel it with my tongue. Tengo un diente más en el paladar. Madre mía, te acabará de crecer de la escorbutifarra esa. That's my friend D. Hey, D. Hey, Chucky, what are you jerking? Tiene un color raro la niña, ¿eh? Yo creo que tiene un problema. making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. A ver. Perfect. See you around the park, shitheads. ¡Hostia! Esto era, no sé si os acordáis. Bueno, si alguno jugó al original, aquí había un concurso de Hey, escupitajos. Chucky. A ver quién coño escupía más lejos, tío. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! A ver, es que me tenía que mover o algo. Woohoo! Yeah! Next time for sure. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2. Hey, cheater. You have to wait until I Ah, say vale, go. espero. I
wonder where this path goes. Venga, joder con la carrerita, macho. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Esa ha salido antes, no me jodas. Wins! Woohoo! Antes de que diga el go. Eso es trampa. For sure. No, pues yo ahora voy a salir antes también, ya te digo yo. A mí no, yo no me voy de aquí hasta que la haya ganado. I'll officiate. 3, 2, 1. Hey, cheater! You have to wait until I say go. No, él no ha esperado tampoco antes. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Mira cómo sale antes. Y encima yo corro menos, también te digo. O sea que ni aunque fuera, no, es imposible ganarle ahora mismo. Tengo que tener algo para ganar. Coco, me pregunto que siendo padre te da tiempo para los directos. Pues porque ahora mismo me quedo aquí a la hora de comer, mi hija está en el colegio, ¿sabes? Y yo me quedo encerrado en la tienda con la persiana bajada, la gente está pasando por la calle y bueno, ahí está. Coqui, también porque tengo mujer que me ayuda y que se encarga de un montón de cosas. That's a cool anchor. Vea, That just shows how little you know about anchors. porque al final, This one's not a very good example. You've al never final read todo as es una much about inversión, ¿no? anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you Se were usaban trying para to disparar board another cañones a ship. modo del They Garfield, que el started making ancla. them bigger and bigger because they would do more damage that way. Ya me he Then dormido. people noticed what happened when you missed the O sea, other yo me he ship sobado ya. and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design. O sea, es una friki de las anclas. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You Es can una still puta find the friki old de las design anclas. sometimes, but ¿Por qué uno es collectors tóxico? have Buenas, most madre de of them. gatones. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the ¿Por qué other. no pruebas el That's Valorant? because Porque no what's me called gusta. plummeting, where the anchor goes down too evenly. Por primero porque no Then when it juego doesn't con teclado y touch ratón, the por norma bottom, general the casi little siempre es con fringes at mando. the tips are at different Joder, angles la to niña. twist on the way ¿Cuánto down. le han puesto? For the same A ver si le han puesto 3 Most horas en anchors plan. be about 30. Oh, but the word they're called, yeah. Hostia. Ya le he dado un montón de veces, para que se salte todo, tío. O sea, no. Si has perdido algo, pulsa a ver para frases anteriores. No, gracias. O sea, no me hace falta que me haya perdido nada. Cogemos pan. Hands off. A ver, está en el suelo. Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents Ahí, again? para molestar, What do you ¿sabes? mean again? Run along and find your real parents. Ay. Yes? Yo le dejaré la view todo el rato aunque no esté ok, Coqui. Pero vamos, ya te digo yo que es que el Valorant aparte no me gusta. Could we No me have gusta some of your blood to absolutamente feed nada. the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Ok, Jordi. ¿Qué abre la I cesta? wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids Mirar. these days have no regard for personal property. No, ninguno. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, Bueno, blah, o sea, blah, sí, blah. es muy Blah, blah. respetuoso con los mayores, sí. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. ¡Hostia! Blah, 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 blah. I cert- Menos mal que le he ido pasando el bla bla bla, porque me cago en la leche, macho. Ensayar la lucha con espada. Buah, I've ¿qué got es a esto? collection of old scurvy dog sticks. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Pues ya no hay escorbutifarras. Déjame, no voy a comer otra. Ensayar la lucha con espada, pero para eso tendremos que tener espadas, digo yo, ¿no? Ah, no. Ah, tenemos la escorbutifarra. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Well, Ya sé cuál anyway, es el juego de Doki Doki ese, ya lo he visto muchas veces. Es muy extraño ese juego, ya lo sé. Y si lo pongo con ketchup. You're not going to touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross.
No pensaba, ¿no? No, solamente comerme una butifarra con pelos, sí, pero sin embargo por el suelo pasarlo para que le entren pelos, no. Al menos los pelos tuyos son limpios, ¿no? Buscar un trébol de 4 hojas. Okay. Good luck with that. Ahí está. Awesome. There was still one left. Darn. Pues ala. Tenemos un trébol de 4 hojas. Así es fácil. Un pozo de los I deseos. should find a coin to throw in. Una moneda, pero si ya tenías una y la has cambiado. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Esto no es Monkey Island. Esto es la nueva historia Return to Monkey Island que ha diseñado el propio creador de Monkey Island, el creador original de los juegos. Pero sí sabemos que el diseño es un poco para mi gusto, ¿sabes? Pero el diseño de estos dibujicos a mí le quita un poco la gracia del diseño original. Pero dicen que la historia es bastante guapa y que la ha hecho el propio diseñador que diseñó los originales. Hola, papá. Ah, coño, ¿qué soy? El hijo de Guy Hello, Bruce. Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did. Big whoop. Big whoop. Pero no mola. Oh, boy. Bueno, That takes me hay back. que evolucionar, I like it when hamster. Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys Quiero always ver cómo think of the es. Craziest stuff for the ending of that story. Pero sí, la estética a mí no But you me can't just convence. change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island. ¿Sí? You went to Monkey Island and fought El LeChuck, juego 1. That story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. but you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe No me I should interesa. go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my El old original nemesis, es buenísimo, Chuck, sí, sí. had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started. El and tema he es que did han the cambiado la part. historia, pero el original de Monkey Island tenía un humor ácido, tal. Realmente era muy chulo, ¿sabes? Y se supone que este es volviendo a Monkey Island. Lo único que han cambiado la estética, pero antes eran de esos de coger, agarrar, tal, de esos que tenían píxeles y un menú debajo donde cogías cosas. Era buenísimo. De verdad es que fue uno de mis juegos estrella, tío. Y aquí volvemos a la isla original, al parecer. Ay, qué recuerdos, tío. Porque luego hicieron como varios Monkey Island después, que ya no fueron diseñados por el primero. Este creo que diseñó el primero y luego el segundo y no sé si el tercero. Pero luego hubo un cuarto, un quinto y tal que fueron muy raros, tío, muy raros. ¿Qué es Monkey Island? La isla. La isla que donde en teoría sucedía que, como digo, tenías que acceder y demás por unas mejunjes raros y era una isla del mono. Pero digamos que es como se llamaba el juego original, que era el secreto de Monkey Island. Y este nuevo juego diseñado por el mismo creador de aquella época, de cuando yo era joven, de cuando yo era un niño, en este caso ha hecho este nuevo Return to Monkey Island después de no sé cuántos años, que la gente ha cogido con muchas ganas por ser el creador original del juego. Porque luego hicieron algunos que eran verdaderas atrocidades 3D malísimas. Sí, además tenía muchas vaciladas el juego. O sea, tenía de pronto que llegabas a una rama de un bosque, ¿sabes? Cogías una raíz, de pronto te decía coger raíz y decías, vale, mete, que antiguamente eran disquetes de 3,5. Feels good to be back on Melee Island. Perdón, ¿eh? The hub of pirating in the Caribbean. Aquí se Every good empezaba el primer expedition juego. begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi.
I'm Gavin Streetwood. Remember me? Haven't seen you in a while, three. Este era ciego. O What sea, have you been up to? Well, you know, Creo. freebooting mostly. Es el Washing vigía buckles ciego. and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, Estoy viendo aquí I'm el not sailing crispar with de LeChuck. los... You know my history with him. del fuego, tío. Bueno, total, que no sé lo que se estaba contando, vale, que en principio eso, el juego directamente... Joder, me está molestando un huevo el chisporroteo ese se oye como tal. LeChuck raptó a mi mujer. He's always had designs on her. I Ahí sailed está. to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she... Y no se salvó ella sola, más o menos, sí. That's not the point. Él fue, aunque ella ya era suficientemente buena para haberse liberado sola. Y digamos, sí, de los disquetes. En este caso, los disquetes de 3,5 había como 2 o 3 disquetes, ¿no? Y de pronto llegabas a una raíz de un bosque y te decía, inserte el disquete 57. ¿Y tú, perdona? Le dabas clic como diciendo, no se puede. Y diciendo, pues inserte el 256. Tal, y diciendo, bueno, pues como no tienes los disquetes, te quedarás sin ver esta parte del juego. O sea, el juego era muy vacilón. Era muy vacilón, ¿sabes? Con el jugador inconcluso, ¿sabes? Así que... por eso digo que es un juego de aquella época que estuvo bastante bien. Es un malvado pirata zombie, el terror de los mares. Terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. El malo de LeChuck. Ruthless villain, and a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? Uno se quedaba pegado, ¿no? Si el problema más que nada es que te pedía disquetes que no existían en esa parte del juego porque te estaba vacilando. No era porque tengas que esperar de uno a otro, sino que te pedía incluso el juego disquetes que no existían. Hemos sido enemigos durante toda mi carrera. Es mi archienemigo. Él dijo lo mismo de ti, claro. Lógicamente. Siempre me roba las mejores ideas. Él ha llegado primero, sí, es verdad, está en la isla, acabas de llegar tú. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get O sea que tengo que volver a coger otro barco y reclutar mi tripulación. La tripulación que recluté la última vez era un tío mazao que tenía miedo a los loros, un ladrón que no sé qué, y la jefa de los insultos a batalla, y ninguno de ellos quisieron currar, ¿sabes? En plan de venimos a tomar el sol, si eso ya curras tú. Mira, este es como un mini vigía. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? No, suficiente. Ir al interior de la isla. Bajar a los muelles. De verdad, qué recuerdos este juego. Me encanta que la historia sea nueva, tío. Que vuelvas a jugar este juego, pero desde una historia totalmente nueva. Con los escenarios de aquella época, ¿sabes? Eso me gusta. Reelija la gobernadora. Esto ya... No, pero antes era la gobernadora Marley y ahora es Carla. LeChuck ya está cargando su barco. Sí, vete a hablar. Con los jefes pirata. Que quiere hablar con los jefes pirata, vale. En el Scum Bar. Hablar con pirata. A ver. Aquí el problema de esto es que antes yo creo que era más fácil distinguir con los antiguos historias que pinchar y que no, ¿sabes? It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. I'm here Hablar to con talk to pirata. pirate leaders about a new expedition. In the back. A ver. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to ¿Y talk to este? the pirate leaders about a new expedition. In the back.
No dicen nada, tío. Yo me acuerdo que en el original, tío, al fondo del sucumbar está una ballena gigante, la cocina, un trofeo de pesca o la bodega. La cocina estaba. Ahí está. O sea, al fondo estaba la cocina. Con el pescador este. Está con el cocinero y el tal, que había que marearle para que saldría de la cocina. Muy buenas, Vito. Bienvenido. Gracias. Te dejo la view. Algún día el Prime también estaría bien, Vito, si me quieres. Pero gracias. Se veía la legua, veías algo que estaba texturizado y renderizado. Por eso, claro, porque era como algo que se podía coger. Es por eso digo que era más fácil que en esta mierda que a veces dices, no sé qué tal, ¿sabes? Nueva decoración. Ay. Gracias, Hamster. Hablando de Prime. Gracias, Hamster, gracias. Al final lo bueno que tienen los Primes es que son gratis, ¿sabes? Y es que eso ayuda también. Gratis para la mayoría de la gente que ya tiene el Amazon, así que ni me acordaba que tenía Prime. Es que el problema encima es que encima tienes que darle tú manualmente todos los meses con el Prime. Ni siquiera te lo recuerda el día que te toca para que te vuelvas a suscribir. Con lo cual, lo bueno es que ahora ya no tienes anuncios en mi canal. Pero... bueno, di que tampoco los quité todos, pero... pero tienes mis emotes, La mesa es nuestra. No somos los jefes piratas, sí, estos no eran. No sabía que habían cambiado la dirección. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Ahora ya no son tres señores. Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Ahora tengo el chisporroteo del fuego, tío, en la otra oreja. Es muy incómodo ese chisporroteo, ¿eh? Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? Soy Guybrush Threepwood. Seguro que te suena mi nombre, ni de coña. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous. I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing. Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Want me to slaughter him? Don't. Ellos sí que son famosos. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. I'm going to find the secret of Monkey Island. El secreto. Our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Es un botín de valor. A ver, a los piratas no les puedes decir de valor cultural. Seguro que te mandan a la mierda. It's a prize of incredible cultural value. Culture. ¿Ves? Like a cheese or something. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Would you at least consider si me haces un préstamo, it's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Could you at least point me towards an available ship? Algo, un barquito. Ni siquiera. Really up a creek. Up a creek without a ship. ¿Cuál es el juego? Return to Monkey Island. Jordi no conocerá ni el Monkey Island original. Es lo que tiene ser joven. LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved.
Excellent. You'll do Acaba it. de salir, está en el Game Pass. Es el diseñador, este es el que ha hecho la historia original de los Monkey Island antiguamente. Oye, tengo 34 y aún me acuerdo. Ya, pero Jordi tiene 16. Well, the slight problem with Suanfu. that idea is that LeChuck and I are Hay una diferencia importante. fine. I don't need you or your money. Bueno, I can un do poquito this igual on my sí. own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. A ver, I like the old pirate leaders better. sí, al menos te daban pruebas. En este caso, pero tenemos que volver a entrar porque no sé por qué te vas. No he ido a la cocina. ¡Hombre! De maravilla. Bueno, como siempre, más bien. Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your Además tab pagó when tu you cuenta. stopped coming in. Es que siempre le tienen que sacar de cualquier atolladero a él. Estamos más separados de lo que me gustaría. Metí la pata en nuestro aniversario. Sigue la administración ahora combatiendo el escorbuto. Still Me in public sirve. service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Vale. Los nuevos jefes piratas son unos cretinos, sí. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus Mala side, gente. they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Sí, antes había un perro que hacía I guf like it, y but mantenía I've got conversaciones to haciendo cater to guf, the new guf, guf. crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit and your low alcohol tolerance. Bueno, Hey! Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. ¿no querrás venir de cocinero del barco? Hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Pues vamos Even mal. better. Two birds with one stone. Bold, I like your thinking. Creo que oigo al inspector de sanidad. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Keep up the good work. Ay, Thanks. Will do. gusanos. Active little guys, aren't they? Looks like a mugshot. Stay away from that picture. ¿No me dejas llevarte el cuadro de tu familiar? It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Sí, sí, productos locales como los gusanos. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer to keep it that way. Ay, Dios mío, comida rancia. The food is more exciting when you can smell the risk. Aquí no parece que haya mucho más. Aquí había una tabla. Mirar la gaviota de Plaque madera. says, in memory of looming seagulls of old. Un cordel. Me acuerdo que aquí había una tabla que tú pisabas y hacía pom. Y tiraba la gaviota un poco para arriba. The plaque says, in memory Pero bueno, of nos hemos looming llevado un cordel. seagulls of old. ¿Qué tenemos? Pluma puntera. Y el... It's hopeless. No se puede desenredar. O sea, pues vamos, mierda, puto cordel. Hola Gaby, bienvenido, bienvenida. Vale, pues me dijo que después de esto podría ir a hablar con los piratas.
Le Barco. De LeChuck Le Barco. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity. Oye, y si voy yo ahí diciendo que soy tripulante, ¿sabes? Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly... Igualdad de oportunidades. ¿Tienes algo de mayor categoría? ¿Sabes? Soy un pirata reconocido. A bosun, a ship surgeon, and a gunner. A ver. Do you think you're qualified for any of those? El segundo oficial, sí. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Pues algo diferente del primero. I thought so. ¿Y contramaestre? Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? El cirujano del barco, no sé yo, I ¿sabes? assume you have some kind of medical degree. Is that a definite requirement? Sorry. O el armero. I could be the gunner. Por lo menos llevo las armas. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you Es bring your traer own tu mop. propia fregona. Le tengo que quitar la fregona. Job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Me llamo... Smith. John Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In Sales tú. fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Vale, en este caso lo que voy a necesitar es algo que me cambie la cara, ¿no? Alguna especie de disfraz, porque tiene una foto mía, por lo que entiendo. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison. Esta no es la del vudú. I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Vale, seguimos visitando el pueblo. A la calle menor. Elaine? ¿Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of lines to a lot of sailors and save a lot Y salvar of muchas lives. vidas. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Vale. Sounds like we both met Captain Madison. Sí. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Ya, lo que pasa que Guybrush que se rían de ti es más normal. You won't believe how I'm getting to Monkey Si Island. te cuento... I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. I feel better just talking to you. Me too. Bueno. You've probably got to get going. You say goodbye first.
Pues nada. Tú primero. No, you say bye first. No, you say bye first. Que no. No, you say bye first. No, you say bye first. Venga. No, you say bye first. Okay. Bye. Sabía que lo iba a hacer ella al final, ¿eh? Sabía que al final lo iba a hacer ella. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important. Sí, sí, pero yo sabía que si insistía el juego, aquí llegaba un punto en el que este juego tú hacías bucles. Este juego tú hacías bucles hasta que ellos se cansaban. Se cansaban ellos, no tú. Es que esto me lo imaginaba porque ya pasaba, ¿sabes? The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the La maestra de la espada, Carla. Carla, la maestra de la espada. Esta era la que te enseñaba a insultar. Auténtico vudú. Próximo cese de negocio, va a cerrar. Pobrecilla. Aquí había un tío antes con una gabardina que te decía: ¿quieres que te enseñe lo que tengo? Y te enseñaba mapas falsos. Esta era la tienda de la del vudú. Bueno, ya me conoces. I have been waiting for you. You mean fate ordained that you El destino decretó que vendrías hace unos minutos. Only you can manage to be late even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Se supone que tenías que haber llegado hace minutos, pero hasta para el destino llegas tarde, ¿sabes? The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Pom. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Ay. ¿Y ahora qué? When you are unsure of the way forward, sobre lo que está por llegar. guidance on what is Bueno, está bien, me dan una Can you guía. tell me my future? In a way, Considéralo un libro de pistas. Ah, bueno. What is it really? A book Un libro. of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the Bueno, si nos value. atascamos, tenemos un libro de pistas. No charge. What's cooking? The feast of knowledge. I've always been impressed by your chair. Thank you. ¿Vale? This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. Ya no te queda But nada, alas, hija. They have all gone. Yeah, it's too bad you're Esta sold out. liquidación. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. En el I'm museo. sure the magic has worn off by now, but I believe Vale, I ya me están could diciendo que restore coja lo its del parche para que eso será donde pasar el este, ¿no? Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No, gracias. Es que yo he dicho lo mismo. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. Aquí hay un cachillo. But the tourists like them. Pointy. It is a non-magical ceremonial. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. Vale. I need you to verbally agree to a release of liability. Okay. Vale. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of future priceless artifacts. No problem. Bueno. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person. Hacer la are manicura likewise tampoco me dejan con el cuchillo. outside Joder, pues vaya mierda, the cuchillo. scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving A ver, ¿realmente vale para algo el cuchillo? O sea, ya me están poniendo pegas de todo, macho. Ok, Sonfu. Ya sabéis, yo estaré una horita más o menos, y luego me piro.
bedspreads, or thread may Usar el producto con damage the dulces de leche. damaged. The product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a Ah. pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm. De niños, ancianos, adultos, enfermos, o sea, de todos. De todos. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By Me va a leer todos los términos y condiciones del cuchillo también. all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Muy bien. Pues nada. What's this thing? Una rana. It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Venga, llévate una I'll rana. take this forgiveness frog. Si me la puedo It llevar. can help someone forgive even very old transgressions. Muy bien. Nada más, ¿no? ¡A la cabeza esta! I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bar. Esta era del juego 1, tío. Tarjeta virtual. Keep up the good work, buddy. ¿Cómo brilla? ¿Qué es A esto? crystal. Yeah, this isn't that kind of game. No estamos en esa clase de juego en que Everything is spilled out of it in a puddle. en la de las cosas brillantes. Not for me. Looks like it's been there forever. Green, half off. Blue, half off. Yup, it's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. Buah. El problema es que hay veces que no sabes si son puzzles o son simplemente cosas The curtains pa... are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. El problema es que hay veces que te ponen cosas que tampoco son misiones ni son nada, ¿sabes? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Joder. Oh, this was my favorite novelty store. Aquí estaban los tíos de la rata y ahí estaba el señor aquí de la esquina que vendía mapas, ¿vale? Esta tienda es nueva. A ver. Hey, Wally. Well, 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 look what the Supongo que será otro juego. Este del primero no es. Guybrush Threepwood. Yo al que más jugué es al primero. Wally, whatever your last name is. Lo jugaba cada cierto tiempo. Years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? Ah, sí, me suena este, que era de un esto donde le tenías que ir dando trocitos de mapa o algo así. Ahora sí que me suena, pero este sería de otra historia. No me acuerdo si sería del 2 o del 3. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where Sí, he got sí. his. Ya sabemos que él tiene una. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my Hola, source Manu. material. It is the only one in existence. Best of luck to you. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Claro. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down.
Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. No les cae bien They say Madison, she ¿no? brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for what. Hombre, claro, si vienen a tu negocio. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Chismes de cartógrafo. Those look fancy. The finest tools to make the finest map. Muy bien. They're like glasses, only way less convenient. Me acuerdo que además había que quitarle el monóculo o algo así, que no se enterara, porque él lo dejaba encima de la mesa y había que esperar a que le dejara el monóculo directamente para eso, ¿sabes? I appreciate that Wally hasn't traded it in for... Oh, look behind you! A three-headed monkey! Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the O sea, que no te ha servido de nada, era de regalo. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Vale. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. It's a map on a fan. What'll they do next? Claro, ¿quién no quiere un abanico con un mapa? It's ¿Sabes? maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. I had a map like this once, but I sailed left. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Hasta el felpudo es un mapa. Todo es un mapa aquí. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Somewhat understated, and I try to steer clear of sea monsters myself. Venga, pues creo que aquí ya no queda más. Por aquí no tenemos más, vamos a seguir visitando el pueblo. Mientras tanto, esto era muy típico en las estas. Cuando iba avanzando la historia te iba saliendo esto. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Sí, me acuerdo que además hacía así muchos aspavientos de me cago en tal. Luego había el vendedor de barcos que era también un este así, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué recuerdos! Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish Ala. loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ok. Aquí era la iglesia. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Donde Also, dije, no te the cases windows con look ella, so y no era ella, porque había hecho un trabajo. Hoy el señor este It del... says, forced to close. Thanks for the memories. But El Ashley señor did que better. había que engañarle para que fuera a visitar a la Carla. The note says, forced to close. El Thanks for the callejón memories. oscuro donde venía el policía que al final era el LeChuck disfrazado. It seems to be stuck closed. Está atascada. It seems to be stuck closed. Pero yo no tengo nada para desatascarla. El cuchillo este. I skipped school the day they taught Yeah. lockpicking. Pues nada.
Aquí no parece que haya más. Visitar la cárcel. Aquí estuvimos encerrados también. Y con el grog íbamos rompiendo las cerraduras. ¡Hombre, el vendedor de barcos! Y este es el otro que... Otis. And Stan. Otis, old Este pal. era de mi There were tripulación, questions I tío. last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Sí. Not all. I was in the other cell that time. Bueno, sí, You ya. look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Em, Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Enfrente han abierto la cerrajería. Cell doors? Imagine that. What did they get you for this time? I'm a ¿Qué victim hiciste? of circumstance. ¿Cómo no? Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I notice you didn't say what No me lo has crime they dicho. locked you up for. It was nothing. I was just picking some Recogía flowers. flores, ya, mis huevos. No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public Qué property. recuerdos de juego. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Información Says importante, jail normas de la rules. cárcel. 1. No escaping. Prohibido fugarse. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Any writing that was once here has been rubbed away. Hey, Stan. Hello there, son. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. Este es el que siempre estaba así. Porque era el vendedor que te lo contaba todo. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. What did you ¿Qué do has that hecho? got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he Es que me crosses ponen a line. nerviosos los But if he's bracitos estos. confident about what's in Todo el his rato heart, he moviéndolos, can tío. hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Sí, 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 sí. Hasta luego. Es que tampoco creo que me esté diciendo nada y si no, yo seguramente daría todas las historias, ¿no? Pero no quiero aburriros con demasiado texto. Pero yo hubiera dado probablemente todas las opciones. Esta es nueva. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Loro fiero. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Solo las quiere para ella. A ver. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one.
Vale. What's this key? That's for a lockable quiver. And please, don't touch the glass. O sea, no voy a ir preguntando llave por llave, ya te lo digo, ¿eh? What's this lock? That's for hats. And please, don't touch the glass. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Señuelo de pesca. Of course. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. Las llaves They were doradas. named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Estaba mirando todo y ahora ya hablamos con ella normal, ¿no? Venga, va. Pleased to meet you. I'm Cerrajera. Smith. Hostia. Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Hostia, se llama Cerra y se apellida Jera, ¿no? Ay, Dios mío, perdón. Se me ha vuelto a mover. Ay. Qué limpio está todo. Tienes una fregona. No quiero la fregona. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Vale. It's really Bueno, venga, la fregona. I simply don't allow filth. Try somewhere a little less sanitary. Aren't locks way less? That's why you should never. What happens if you lose? The numbers are usually engraved on the locks, and if you lose the lock. Es que esto supongo que será. Well, what's to stop me? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read. Only a pro would have a tool. Can I borrow your lock? My magnifier? Not a chance. I could. If you want to play locksmith, you'll have. Claro, préstamelo. Solo para cerrajeros. No, no, pues préstamelo que tengo que cogerlo de la calle. If it is a key, I'm not sure you're supposed to take. Vale, venga, va, vámonos. Try not to touch it. I've got a system. Creo que sé lo que tengo que hacer. Igual con el monóculo este, del pavo este, ¿sabes? ¿Dónde está la cárcel? Aquí. Joder, ya he pinchado fuera. No sé cómo coño lo he hecho para pinchar fuera. Buscar pista. I don't see anything useful here. Vale, pues en este caso vamos a la cárcel, digo, porque ahí también había una puerta que no se podía abrir. Y vamos a buscar los números de... Ya. Muy bien. How's your day going? ¡Jo! De verdad, ¿eh? No me lo puedo creer esto de estar pinchando fuera todo el rato. I can read the serial number. Puedo leer el número de serie. Pues anótalo. Y... este con esta otra. Most of this serial number has been rubbed off. Está casi borrado, pues lo siento, Stan. You look like you're having a good time. Lo siento, Stan. Hello, Mr. Brush. Hi. Hola. Tengo aquí el número de serie este. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Vale. Pues ya está. Hey, Guybrush. Hola, Leito. Venga. Otis, the
authorities have reconsidered your case and decided that you should. Listo. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. Esta llave no sirve para aquí, ¿no? Yo por intentar también, a ver si... I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. Vale, vale, vale. No se quiere fugar. Yo por intentarlo. Por aquí nos vamos a la casa de la gobernadora, que antes era Marley y ahora será otra. Había un esto de caniches. Esto de la senda de atrás es nuevo. Ah, para el interior de... Vale, eso es para volver a la isla. Al mapa de la isla. Vamos a ver la casa de la gobernadora. Carla. Carla. Ahí está. Guybrush Threepwood. Ah, Carla es la de los insultos. Perdona, no tengo la respuesta. Muy bien. Hello, Swordmaster. Maestra de la espada. Es la nueva gobernadora. Estás con el agua al cuello. Cualquier cosa menos tu comida. ¿Cuándo fue la última vez que te diste el baño? That was marginally clever. It's nice to see you again. Así se hacían las series estas, con los insultos, tío. Mira lo lejos que has llegado desde que te conseguí el chollo, un chollo en el gobierno. I hope you're not about to try to take credit for me being governor, because that would be both absurd and obnoxious, and I might have to skewer you for it. No, furthest thing from my mind. Ahí está. Me ha escrito tu mujer. Talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? No estoy metido en lo que haga Elaine, solo porque estemos casados. Elaine se ocupa de esto, no me necesita. Estoy montando mi propio proyecto. No, estoy metido en todo tal. Elaine dice que es la capitán. Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. No hay insulto aquí. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the... ¿Qué estamos viendo los días de tal y cual? The Return to Monkey Island. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't know. Yo no lo tengo. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ahí está. Tocar la botella y el barquito se mueve. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. O sea, imagínate libro por libro, tío. Han puesto libros aquí para ir pinchando. Trucos de vudú caseros. Ese, me interesa ese. Do not try these tricks at home. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. Otra vez. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Lo siento. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Ingredientes. Can I borrow a book? You never Ya estamos. brought back the last book you borrowed.
You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Nada, no me le sirve. A ver. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. No sé si alguna de estas tres frases valdrá o tendré que descubrir algo nuevo. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Piensas como una vaca. Stay out of my bedroom, Threepwood. Ahí está. It's a lot of work being governor. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, Es como del caniche. take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Vale, pues me lo llevo. ¿Qué más? Pues creo que por aquí no hay nada más. Pam, param, pam. Tenemos el puesto de vigía, el pueblo, el barco, el astillero. Antes había puntos incluso por el medio del camino. Ahora veo que no. El cruce me acuerdo que había antes. El bosque en general. No me deja hacer mucho, ¿eh? O sea, el bosque y poco más. Vamos al astillero. Wow, it's worse than I imagined. Ah, aquí es donde estaba el stand vendiendo barcos. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Recoger la tarjeta de Trivial. ¿Dónde están estas tarjetas de Trivial? No, no quiero rememorar cosas. Más extraña. Tú coge todo. Siempre funciona esto. ¿No me puedo llevar el cubo también? Pensar en el amarradero. Vale, pues no hay mucho más que hacer aquí tampoco. Pues nada. Tranquilité como diría un profesor que tuve. Bueno, pues en este caso, estos son tranquilitos, sí. Hoy veníamos de chill. Algo diferente. Leer el letrero. Se recomienda ir con un mapa. Vale, pues ahora me hace falta el mapa. Mirar planta carnívora. Vale. Buah, setas. ¿Qué es lo que decía? En este caso, vale, sin un mapa estoy perdido. Sí, es lo que decía. Antiguamente además te equivocabas y había un sitio que era lo de las raíces. Que era un cachondeo. Ya sé que estoy perdido, pero había que intentarlo. Admirar el barquito infantil. Museo de la piratería. Esta era la casa de Carla antes, donde peleábamos con lo de la espada. Aquí es donde debe estar lo que decía. Sí, aquí vivía Carla, pero en este caso ahora debe ser lo del parche. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. De la isla Melee. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been Bueno, yo no estoy tan cómodo con la filosofía en general, ¿eh? Sobre todo cuando te hacen hablar de los filósofos griegos. Creo que a veces algo de conocimiento puede ser bueno, el plantearse ciertas cosas, pero la filosofía tal y como está estructurada en las asignaturas, creo que tampoco
on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found. It's the actual note. I know. Venga. The lookout handed it to me just before. I was crushed, but undaunted. Not that she needed it. Wow, man, you're really into this. I've got a ¿Cómo lo role-playing group vives? on Thursday nights. You don't believe me? Pues de It's not a tú. question of belief. Never mind. That map looks That's 1/4 of the original. I got it from the cartographer on Los. about all Wally managed to do was get. That's not the way. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. The display case is locked. El expositor está cerrado. Tenemos la lupa esta. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Pero todavía son muy pequeñitos. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves. Most. Good to know. It's a working parrot. What was this cinder you've got on the... Oh, that was an unsent love letter written by a What? The recipient was... It's me! It was a really touching letter. What did it say? Tell me... Oh, you know, love letter stuff. Thanks a lot. Qué bien. What's the story with the... That is the earliest known wanted poster for Cap. You can tell how notorious she was. I got it from a collector on Fat... Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island. I stuck Kate's picture on there. That would never... I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the... Substantiate? Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is... Not yours, apparently. No, of course not. I deal in... Ay, Dios mío. Todas las aventuras sobre mí, pero nadie me cree. Is this a left hook? That once belonged to the Dread Pirate. Supposedly he was Also, he used... What's this melted lump? It used to be a mug. It was melted by some kind of Por lo acid. de la jarra de grog que se fue fundiendo, tío. I had to keep pouring the grog from mug Sí. to armlet. Also, I could get... Not my... That's a pretty wide... This is absurd. That's what's so great about... That's not what I'm trying to... That's okay. You don't need to... Fine. Pues nada. Hala, otra tarjetita de trivial. Pues vale, creo que tenemos aquí todo, ¿no? No hay nada más. La filosofía es para quien quiera saber quién realmente, sin tratar los conocimientos, todos tiene una parte aburrida de aprender de memoria las cosas como la teoría. Ya, pero en este caso, como digo, hay conocimientos que yo creo que en la vida a veces nos sirven de bastante poco, en general, ¿eh? O sea... What's the significance of the peglet? La pata de That palo. belonged to the infamous Peg. She used to hide it, sadly. Este no sería el hombre de la tienda, ¿no? That's a nice one. The one with the coffin. It was you. The water... You should think about... Oh, I did. Sí, también. What can you tell me about this? It belonged to Captain supposedly. I tried it on. Esto es lo único que no sabemos. Que esto es nuevo. Vale, pues eso. El tema al final de... Hay algunos conocimientos que a mí, sin embargo, ¿sabes? Te sirven para intentar adquirir igual ciertos hábitos o ciertas historias, pero por ejemplo hay muchas cosas que a mí, a día de hoy, al igual que el lenguaje, las matemáticas, sí que son básicos y yo creo que son útiles en cualquier ámbito de la vida. Hay otros que, por ejemplo, el tema de la historia, el saber ciertas cosas de memoria, no sé hasta qué punto es muy necesario, ¿vale? O sea, que yo entiendo que si luego quieres ser historiador y tal, te va muy bien, pero al final luego vas a los sitios y el conocer la historia sigue siendo un poco más un hobby, una historia, algo que te apetezca hacer, que algo que te obliguen, ¿no? Entonces, no sé. A mí hay ciertas asignaturas, como bien dicen en latín, tal. Uy, ¿y esta anciana? Hi. Everybody. Okay. Once you have a key, you've got.
The note says, forced to close. Thanks for the memories. Y yo sé que no es lo típico, ¿no? Que en este caso siempre es bueno que hay que tener un mínimo de cultura de todo y tal, pero... A mí hay ciertas cosas que creo que no me han sido útiles y que me hicieron estudiar. También es cierto que yo no estoy muy a favor de estudiar directamente los idiomas regionales, como el euskera, como el que se obligue a que directamente se hablen. Yo entiendo que al que le gustan directamente estudiarlos tendría que ser tal, pero en un sitio como... O sea, en Cataluña yo sé que lo habla todo el mundo, pero en el País Vasco no. En el País Vasco era solo una parte y ahora se obliga a que sea en todo el País Vasco. A la gente que incluso no lo hablaba se le obliga a aprenderlo. Es como... Los idiomas están para unirnos y entendernos, no para separarnos. Cuando se hacen ciertos usos políticos de ciertas cosas no me convence demasiado. Better to have one for each eye. If you say so. No, pero es que puedo poner uno con otro, ¿no? Y hacer una lupa mayor, puede ser eso. If one monocle is good, two is better. Me lo he imaginado cuando eran muy pequeñitos. Hey, Wally. I'm looking for a map through the forest. What are you trying to find in the forest? I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost, will it? Yeah, but, I mean, well, never mind. Melee clock is... Yep. Pues vale. Tenemos los dos monóculos. Como opción me sirve ahora para volver a ir a... a donde el museo ese, ¿sabes? Para pedir la llave. Ay. Sí que hay que estimular esos idiomas. Yo no estoy seguro. O sea, esto es como decirme que ahora mismo, para que no se pierda, tenemos que estudiar todos y aprender y obligar a todos a hablar latín. ¿Sabes? Porque es un idioma directamente que no queremos que se pierda. Me cago en por pinchar fuera todo el rato, tío. O sea, lo de las dos pantallas, te vas a pinchar en la esquina y me jode vivo. Pero bueno. O sea, entonces entiendo que si tú lo quieres mantener, muy bien. Que lo quieres cultivar, perfecto. Pero al final se utiliza como una especie de herramienta para dividir a la gente, donde el que no sabe directamente ya no puede trabajar aquí en ciertos trabajos, porque directamente lo necesitas para ciertas historias que te piden y mil historias más. Luego además es como que eres de primera y de segunda. El que sabe un idioma es como que es más de la zona que el que no lo sabe. Mierdas varias que se ven directamente por la obligación de esto, que al final, pues como digo, no me convence. Ya, pero el problema es que la gente al final se le ha comido la cabeza con que esto es necesario y que la gente tiene el derecho de poder hablar en el idioma que ellos conocen cuando son pocos los de algunos pueblos, por ejemplo en euskera, que solamente hablaban euskera sin saber español, y en vez de poner un traductor te obligan a que todo el mundo directamente, incluso si tú quieres porque no sabes otro idioma, es como si me dices, no, también va a haber gente que hable solo chino, porque han venido chinos y solo van a hablar chinos. Hay gente que va a hablar árabe, pues también tienes que hablar árabe. Entonces, el decirte directamente, no, como es de aquí, la gente de aquí tiene que hablarlo todo. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. Pues al final es como bueno, no me convence demasiado la película. A mí, personalmente, o sea, creo que al final obligar a todo un montón de gente a hablar para tal, cuando hubiera sido más fácil coger un traductor de quien sepa y ya está, y no obligar a que todo un mundo se tenga que estar obligado a hablar en un idioma, ¿no? No sé. Cosas mías. Yo preferiría hablar de las señas, pero toca aprender idiomas. Lo mío es amor por las lenguas. No, y por eso digo que si tú directamente quieres hablarlas porque te parecen bien y te gustan... ¿Qué pasa con la llave? ¿No la he cogido? Aquí.
That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things. That is Madre que lo really parió. good parrot. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Que se me pillan. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Yo tenía que unas galletitas del oro o algo, ¿sabes? Ah, igual le tengo que dar para que haga más galletas y me deje llevarme las otras. Joder, otra vez al pueblo. ¡Vamos! De verdad, de verdad, esto de estar pinchando todo el rato fuera. O sea, porque no pincho fuera, pincho en una esquina. Y al pinchar en una esquina del mapa, se va a la otra pantalla. Y me toca las narices porque entonces no puedo leeros. De verdad, lo de la pantallita me está tocando la minga. No sé si ponerlo en modo ventana y moverlo yo a mano, ¿sabes? O algo así, porque es que si no... Ya está. Si lo pongo en modo ventana... Es que no se ve en grande, ¿no? Ah, sí, ya está. Vale, casi que mejor así. Así ya directamente no me vuelve a pasar. Guardar. De momento guardamos ahí. ¿No me dejas guardar ahí? Otra vez a la calle mayor. Aquí. Hello, Mr. Mira. Rush. Hiya. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last Pero crackers. tengo más. Tengo más, tengo más. Toma. I found some cracker mix. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Vale. Ahora sí. Ahora sí, tenemos galletas para el loro. Galleticas para el loro. Dios. ¿Puedo darle más? ¿Cuántas galletas le tengo que dar al loro? ¿Cuántas le tengo que dar para que me quiera y no chille? Nos vamos. ¡Lo tenemos! What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Un café por el escorbuto. Vale, nos queda directamente conseguir la fregona del tipo este. Que no sé por qué me he ido aquí, la verdad. Podía haberme ido a... ¡Ay, mira! Otra tarjeta de estas. No sé para qué valen las tarjetas, pero hay mogollón. ¿Vale? Estrujar la esponja. Recordar por qué llevo una rana. It's good
for relieving stress. Esponjas antiestrés. Y este... ¡Hostia! El del Loom. Hard to believe after Le all these encantaba years, we're Loom. still here. I was declared a historical landmark. Este sitio no se parece como lo recuerdo. Algo así hacía. Antes no hablaba. Solo hablaba cuando le preguntabas por Loom. Oh, they're highfalutin dark. Look at us. These kids today are... I'm gonna find them. I heard the secret is that only the gullible and... Vale, cuéntame algo sobre Loom. Aquí sonreía mogollón. So sick, get lost. Ahora ya no quiere. Then why don't you take... My grog-riddled body is few. I'm more button than... Oh, come on. Beat it. ¡Dilo! No. ¡Dilo! Fine. You mean the latest? Why, it's stunning. Not to mention, beat the Es que cuando hablabas con este pavo te contaba esto en plan spam del juego. Now get lost. Ha sido un placer. Me han dado un logro por los fans. Un logro por los fans. Are you sure I can't Completé las 3 pruebas. It's how they used to make. Well, I'm an ex. I served, just so you know. Oh. ¿Qué más? Nada. I said not to touch. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use. Tienes que fabricarte tu propia fregona. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Tengo que encontrar un Carve palo. your handle from a limb of that tree. Any questions? How do I find them? I can't tell you exactly where. What kind of... That is something. What about the head? Oh, you have to have one, of course, but... Are you sure? Yours? No, you've got to... Remind me how to find them. I can't... Nada. Okay. What's wrong? You gave the story the wrong title. En busca de la fregona. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more... Joder, el niño está aburrido ya con tanta mierda de historia. Too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. De verdad que no puedo... O sea, me van a hacer ir donde el de los mapas... ¿Me puedes hacer un mapa para encontrar un árbol de fregonas? Hay un mapa... Hey, Wally. I'm looking for a Have you got a map? So the cook has sent you on one. It's been a while since I made one. I don't know. That's okay. Just bring me a sliver of the Tráeme una astilla de árbol, solo con eso puedo hacer y así soy bueno. O sea, necesito una astilla de un árbol. Bye. Pero ¿cómo voy a sacar una astilla de un árbol? Hey, Wally. Tell me again what you need to make me... Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. O sea, si te traigo una astilla ya tengo el árbol. Bye. Pues que tengo que ir a coger una astilla de la fregona. Para que sea una astilla de árbol de fregonas, ¿sabes?
Cuchillo. Stay away from my mom. Oh, you look like... Worse, Marlon. Who? The cuss. He's the only importer of... Today he wants me to make... But of course he says I don't have the... Oh, where did he... At the governor's mansion. It's probably something... Bueno, ahora te necesito el libro de las recetas raras. If I brought you... Of course. I'm a... Oh, look behind... I do know a great stew recipe for monk... I'll see what I can Vale. find out. Thanks. Perdona si por el tema de... ¿El qué? ¿A mí por qué cojones me vas a ofender? No. ¿Por qué me vas a ofender los días de tal cual? The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Igual si la froto es de verdad. Vale, no sé, algo tengo que hacer en la mansión de la gobernadora para que me dé el libro de las recetas, aquí hacer no sé qué y poder tallar el palito de madera para no sé cuál. O sea que ahora se supone que lo que tengo que hacer es algo donde la gobernadora. Es lo que entiendo. Cuando haga lo de la gobernadora y cuando consiga el libro, ¿vale? Entonces... No sé, le tendré que dar cosas. I've come for a recipe. A dish you served. It's been described as... I do host plenty of... I don't really have anything to say. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor Vale. stuff. Es que aquí hay unos ingredientes, ¿no? O recetas, no sé cuál era. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Sorry. Yeah, I'm hearing the words. I need more. Necesito algo más. ¿Y qué coño necesita? O sea, ¿qué coño necesita? It's a lot of work being governor. Aquí ya no sé qué coño necesita ella. Es que tampoco le puedo dar cosas. A una rana. La rana del perdón. Es verdad. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Tengo que escribir algo en la rana. ¿Y cómo coño escribo algo en la rana? O sea, cuchillo es un poco salvaje. Coger pluma, escribir disculpa. Querida Carla. Dear Carla. Siento haber perdido el libro que me prestaste. Amigo, que seas dura con la blandura. Hostia, yo que sé dónde coño fue. Portobelo. No sé dónde era. Please accept my humblest apology. Igual he cagado por eso. Prometo hacerlo mejor más adelante. Vamos a hacerlo bien. Pues sí, vamos a decirle otra cosa que no tal. Venga, toma. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book.
And I'll treasure this Ah, pues he acertado con lo de Portobelo, entonces. time you did something right. Can I borrow this cookbook? Otra vez. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you... Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. ¿Vale? Hostia, ya he vuelto a pinchar fuera, la madre que me parió. Y mucha menos calidad. No, si el tema más que nada es que es divertido la historia que suelen hacer estos. No es porque sea de mejor o peor calidad, sino es los guiones que se inventa este hombre suelen ser muy buenos. Vale. Aquí el libro de recetas al... ¿Eh? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the... Ah, el pavo que quería comerse. I'm not your... I already... I don't... El tío este que quería el menú ese. Me hace gracia que el libro de recetas tenga un hueso en la portada, ¿sabes? No sé de qué cojones. I found this at the governor's... Aha! I have no idea which one it'll be. Thanks, Guy. Vale. This will be excellent. Una astilla. Brilliant innovation. Tenemos la astilla, ¿no? Vale, perfecto. Tenemos la astilla. Corre, 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 corre. Vamos a por el de los mapas. ¿Veis? Es que ya... A ver, ¿me puedes hacer un mapa con esto? 10 minutos después. Sure, here it is. Thanks, Wally. Y ahora tenemos que ir afuera. Tenemos que ir para afuera para ir al bosque. ¿Qué coño está el mapa? Aquí. A ver. Desde el bosque este, ¿no? Hay que ir arriba. Luego hacia la derecha. Hacia arriba. Bueno, esto supongo que lo podré ir abriendo, porque me tengo que acordar de todo esto. Venga. Aquí. Vale, hemos ido a la casa. Ahora vamos hacia la derecha y luego para arriba. Venga. Y luego para arriba. ¿Vale? Ahora... derecha y luego para arriba. Luego derecha y otra vez para arriba. I guess I lost my way. ¿Cómo que me he perdido? A ver. Derecha y para arriba. ¡Quieto! Hemos hecho derecha y para arriba. Ahora toca derecha y para arriba otra vez. ¿Esto toca las narices o qué? I guess I lost my way. ¿Pero cómo que no? ¿Eh? Vamos hacia la derecha y tira para arriba. I guess I lost my way. No, es que por ahí no era. ¿Vale?
Es que me estoy volviendo loco. O sea, estos caminitos no serán izquierda, derecha y tal, ¿no? O sea, pensaba que era el camino... Buah, qué lío. Como me haya hecho, entonces... Derecha, arriba y derecha. Ahora arriba, izquierda. ¿No? Buah, me voy a liar. No sé qué camino es. I guess I lost my way. Sí, me he perdido. Y creo que lo voy a dejar aquí. Mañana más. Esta tarde a las 7:30 vendremos a Twitch a ver el videíto, ¿vale? Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien con este jueguito de Return to Monkey Island. Mañana más.